ti, comercio. A ti, profesional. A ti, empresa. Queremos decirte que seguimos estando cerca, apoyándote y dándote las soluciones que necesitas. No dudes en consultarnos. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma. Continúa el lío de datos entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Desde el Estado hay discrepancia en cómo contabilizar y en espera de un criterio único nos queda el dato que aporta el Gobierno de Navarra. Desde ayer hay 348 muertes en nuestra comunidad por coronavirus y algo más de 3.190 casos positivos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Desde ayer Navarra ya separa los datos, los casos positivos de los fallecidos y de los curados. Hasta ayer todos los que se consideraban casos positivos. Uno lo que trata de entender es de resolver y de corregir los datos, por ejemplo, los que sirve el Ministerio y las comunidades autónomas y los que se aglutinan. Bueno, de todo ello acaba de hablar y de responder, entonando también parte de autocrítica, la consejera de Salud del Gobierno de Navarra. Hemos ido contando conforme teníamos los datos, hemos vivido lo mismo que también dábamos el boletín epidemiológico de salud pública. Sí que hemos de reconocer que no ha habido una integración, que ahora sí que la hay al haber detectado que eso precisamente podía hacer sacar conclusiones erróneas y que no eran las acertadas. Y la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que ha anunciado un plan de reactivación económica y de reconstrucción tras la crisis del coronavirus. Se prevé un importante golpe en los cimientos de la economía foral. Estimamos que la caída del PIB entre abril y junio pueda situarse en un 9%. Y en cuanto al gasto relacionado con el COVID, ahora mismo es de 109 millones, a los que habría que sumar los 25 previstos para las medidas en materia de autónomos. Y sobre la propuesta del Ministerio de Educación y el fin de curso, hoy se ha pronunciado el Gobierno de Navarra también, que ha apostado por la idea de descartar un aprobado general de los alumnos. Se mantiene, eso sí, la idea de unir este curso con el siguiente. No se contempla que se abran, aquí en Navarra al menos, los centros en julio de manera voluntaria. Quiero trasladarles y desmentirles que se prescriba un aprobado general, sino que la medida educativa de la repetición se pretende que sea inferior en un escenario tan complicado. Y otra imagen llamativa, desde luego, nos la deja este viernes en Cizur Mayor, la de un mercadillo, el mercadillo municipal, que ha abierto en este estado de alarma. Según el propio ayuntamiento, bueno, se podían instalar estos establecimientos basándose en una interpretación de ese decreto del estado de alarma. Y esto que ven, aspiran a fabricar 300 respiradores como este para el Gobierno de Navarra. Es la planta del grupo M. Torres, especializada en aeronáutica y en papel, y que se ha adaptado a la situación de la crisis sanitaria. Las noticias de Navarra con Ricardo Beitia. Se lo venimos contando desde ayer. Cambia el criterio a la hora de dar cifras aquí en Navarra sobre la incidencia del coronavirus. El cambio viene, como decimos, desde ayer jueves. Los casos activos, es decir, con positivo por COVID, por coronavirus, han crecido en 30 en las últimas 24 horas y se eleva esa cifra a 3.193. El número de fallecidos en Navarra ha crecido en 8 muertes hasta las 348. Aquí se tiene en cuenta las que se producen en hospitales y las que no, desde ayer, pero todas confirmadas con una prueba PCR. Las UCI se descargan, ya 6 personas menos, y el número de curados, las personas que han recibido el alta epidemiológica, las que ya no tienen el virus, son 892. Bueno, pues esta misma tarde era entrevistada aquí en esta casa la consejera de Salud, Santos Indurain, que se pronunciaba por primera vez desde que ayer cambiara esta forma de contabilizar los datos. Reconocía que no se estaba realizando de la forma más correcta.
Hemos ido contando conforme teníamos los datos. Hemos de reconocer que no ha habido una integración, que ahora sí que la hay, al haber detectado que eso precisamente podía hacer sacar conclusiones erróneas y que no eran las acertadas. En lo que va de semana, pues se han hecho una cifra bastante alta. Se han hecho 1000 y pico test rápidos a residentes y unos 720 a profesionales, que al ritmo que vamos en la semana que viene se acaba del todo. Bueno, pues el lío con estos datos se ha reflejado hoy en la información que ha remitido el Ministerio de Sanidad, en nada parecida a la de días anteriores. Para que se hagan esta idea, fíjense en el dato de fallecidos. Señala hoy que son 338 en Navarra, cuando en realidad son 348, un dato que el propio Gobierno de Navarra ha tenido que salir al paso atribuyéndolo a un error del Ministerio. Pero es que en el dato de los nuevos fallecidos tampoco cuadran con los de Navarra. Indica el Ministerio que son 77 frente a los 8 del Gobierno foral. Ni siquiera coincide ese dato del Ministerio con los 79 nuevos fallecidos que afloraban ayer aquí en la Comunidad Foral al comenzar a contarse las muertes extrahospitalarias. Dice el Gobierno de España que hay discrepancias con comunidades autónomas y que pronto se va a fijar un criterio único. Como les he comentado, había una comunidad autónoma en la que, después de discutirlo previamente en los meses anteriores, nos aportaban dos fuentes de información. Los datos han sido siempre coherentes entre las dos fuentes de información, pero con alguna pequeña variabilidad. Pero es cierto que en los últimos días ha habido alguna discrepancia y estamos tratando de discutir con ellos a qué puede ser debido. Y cuando decidamos cuál de las dos fuentes se va a utilizar definitivamente, porque una vez que hay discrepancias, obviamente hay que decidirse por una y vamos a tratar de que sea la más sólida. Tenemos que ir corrigiendo las series históricas. Esas series vamos a corregirlas y aunque esperamos que la variabilidad sea pequeña, sí que puede haber alguna pequeña variación que puede llamar la atención. Pues como decimos, los datos que se han ofrecido hoy responden a una nueva forma de computar y responderán también cuando ya se haya corregido todos esos datos. El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy cómo deben las comunidades autónomas enviar esos datos. Hasta ahora, Sanidad no ha conseguido que las comunidades unifiquen sus criterios para contabilizar los datos. Por eso hoy se publica en el BOE esta resolución que modifica y amplía la información que las comunidades deben remitir a la Administración Central para evitar la disparidad de criterios. La última polémica ha sido que Cataluña incluyera los casos sospechosos sin confirmar mediante prueba, elevando notablemente su cifra de casos y sin que ese dato apareciera en las cifras del Ministerio. Así que a partir de ahora las comunidades deberán enviar a Sanidad los datos acumulados en lugar de los registrados en las últimas 24 horas, como venían haciendo algunas administraciones. Además, tendrán que distinguir entre casos diagnosticados mediante PCR y diagnosticados mediante los denominados test rápidos. Ya no deberán incluir el número de PCRs realizados. La nueva tabla de información también diferencia entre casos confirmados sintomáticos y asintomáticos. En cuanto al número de personas fallecidas, el Ministerio pide que se faciliten únicamente las muertes de pacientes confirmadas mediante una prueba y piden también que aclaren cómo se confirmó cada caso, si fueron detectados por PCR o por pruebas de anticuerpos. Y si hasta ahora solo se tenían en cuenta los fallecidos en hospitales, la disposición de hoy aclara que deben incluirse el número de muertes total independientemente del lugar del fallecimiento. El Ministerio señala que la evolución de la situación obliga a adaptar el procedimiento de notificación para asegurar así la eficiencia en la gestión de la crisis. Pues el Ministerio de Sanidad ya tiene todos los datos de los test rápidos que se han realizado en las residencias de todas las comunidades autónomas. De momento, nada más se sabe hasta que sean analizados. Algo que, según el propio ministro Salvador Illa, ocurrirá en breve. Lo que tampoco sabemos es cuándo los niños van a poder salir de casa acompañados de sus padres para dar algún paseo por la calle en este tiempo del estado de alarma. Los niños están muy presentes en nuestras decisiones y en nuestros análisis. Sabemos que están haciendo un sacrificio ellos y sus familias importante, pero como hemos dicho reiteradamente, vamos a actuar con máxima cautela y con máxima prudencia. Lo que sí que hemos hecho es pedir a las comunidades autónomas, y de hecho ya ha habido trabajos esta semana, para que nos hagan llegar sus planteamientos en materia de desescalado. ¡Aplaudir! La imagen que nos llegaba a través de redes sociales es
para ver cómo el personal sanitario despedía el pasado martes al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, abandonando el complejo hospitalario una vez recibida la alta tras su ingreso por coronavirus. El Gobierno de Navarra prepara ya un plan de reactivación y de reconstrucción económica social, a la vez que trabaja en prever la fase de desescalada en coordinación con el Ministerio. Lo ha dicho la propia presidenta Chivite en el Parlamento. María Chivite dice que se está conteniendo la extensión de la epidemia en Navarra, pero pide no bajar la guardia. Por eso el Ejecutivo Foral trabaja en el corto y en el medio plazo. Una fase tendente hacia una progresiva flexibilización de las duras medidas de distanciamiento social. Navarra ya se ofreció a pilotar ese complejo proceso de transición en coordinación con el Estado. Estamos trabajando, en cualquier caso, en prever ese nuevo escenario con un equipo multidisciplinar de asesoramiento de expertos y en conexión con el Ministerio. Y para eso Navarra va a intensificar todos los sistemas de pruebas de detección con los PCR como eje fundamental y de forma complementaria con los test de anticuerpos que llegan del Ministerio. En Navarra se han hecho 12.400 PCR y se han realizado casi 2.500 test rápidos. En total, casi 15.000 pruebas diagnósticas. Pero el Gobierno de María Chivite trabaja también en un horizonte más a largo plazo. El Gobierno está elaborando, está diseñando el plan de reactivación y reconstrucción económica y social. Un plan que daremos a conocer en sus ejes y líneas básicas de actuación cuando esté más avanzado y que seguiremos en el marco del diálogo social. El Ejecutivo estima que la bajada del PIB entre abril y junio sea del 9%. Una comparecencia en la que Chivite ha defendido la transparencia de su Ejecutivo. Buenos días y muchas gracias, señora presidenta. Después de la intervención de la presidenta, ha sido el turno de los distintos portavoces de los grupos políticos. Desde Navarra Suma, Javier Esparza asegura que se está improvisando y que la descoordinación en el Gobierno es evidente. Además, ha pedido claridad en la información que se traslada. Nos levantamos conociendo que en las cifras del número total de fallecidos que ustedes han estado proporcionando no se estaba contabilizando las muertes por coronavirus con resultado positivo de las residencias. Yo no lo entiendo. Algo que para la presidenta Chivite responde a intereses políticos. No tenía ninguna duda que ustedes iban a utilizar como estrategia política el dolor ajeno. No tenía ninguna duda. Por lo tanto, ninguna sorpresa y seguidismo de la derecha española, señor Esparza. Un comentario que no ha gustado al portavoz de Navarra Suma, que ha pedido la rectificación inmediata sin éxito. Señora presidenta, yo querría, es una puntualización sin más. A mí me gustaría que la presidenta del Gobierno retirara lo que ha dicho al inicio de la intervención en referencia a que nos estamos aprovechando de esta situación. Bajo mi punto de vista, no ha cometido ningún abuso absolutamente de nada. En la misma línea que la presidenta de la Comunidad Foral, Ramón Alzorriz, ha criticado que se antepongan los intereses políticos en una situación de estas características. ¿Qué pretende usted en este caso y más concretamente, señor Esparza? ¿Cuándo va a anteponer las necesidades del conjunto de la ciudadanía navarra a las suyas propias o a las de su partido? Uxue Barcos ha dado las gracias al Gobierno por la respuesta que se ha dado hasta ahora, aunque ha pedido una explicación más detallada respecto al cambio en los datos y en los criterios utilizados. Lo cierto es que la evolución de estos datos necesita hoy de una explicación tan delicada como exhaustiva. Sé que lo ha hecho, pero yo creo que habrá que incidir y habrá que subrayar en torno a lo ocurrido con esa diferencia que se ha producido en pocas horas del número de personas fallecidas. La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha dejado entrever la ineficacia de algunos test rápidos, un tema que, según la portavoz, debería tener una prioridad absoluta. A lo largo de la mañana se ha trasladado a los facultativos de atención primaria, y a mí me ha llegado, se ha trasladado que se dejaban de hacer test rápidos porque no se podían validar. En referencia a este tema, Chivite asegura que el Gobierno foral ya está trabajando para producir recursos sanitarios propios. Habrá que repensarse esa dependencia que tenemos de determinados productos de China, pero desde luego desde el Gobierno ya nos hemos puesto a trabajar entre salud, innovación y el Departamento de Desarrollo Económico para montar un grupo de trabajo impulsado por el Gobierno y desde luego con empresas y con emprendedores para analizar necesidades, valorar oportunidades y desarrollar iniciativas propias. En su intervención final, María Chivite ha dicho que hay que elegir entre trabajar con medidas de seguridad o perder el empleo y ha descartado una nueva negociación presupuestaria para hacer frente a esta crisis sanitaria.
en la Comisión de Régimen Foral, que se ha abordado todas estas cuestiones. Esta que ven es la página web oficial del Gobierno de Navarra, en la que encontramos este anuncio. Es una petición de ayuda mediante donaciones dirigida a personas o empresas con las que se quiere financiar los gastos del Gobierno derivados de la actual crisis sanitaria, como equipamientos, infraestructuras sanitarias y sociales, material, suministros, contratación de personal, investigación. También se busca ayuda para el sector cultural. Donaciones que serán deducibles en un 25% en la cuota del IRPF y también en el impuesto de sociedades. Y en Volkswagen Navarra hay acuerdo entre la mayoría del comité de empresa y la dirección para llevar a cabo los turnos de trabajo en el regreso a la actividad del 27 de abril. Serán 2 turnos alternos. El primero va a tener trabajadores del anterior turno C y parte del A, y la otra parte irá con el segundo turno con los del B. Los primeros 4 días se van a trabajar en un solo de esos turnos y tras la adaptación el 5 de mayo irán los 2. Se han acordado también las medidas de protección que llevarán los trabajadores. Alumnos y profesores están pendientes de cómo va a avanzar el presente curso lectivo. El Gobierno de Navarra ha asegurado que se prevé continuar con la mayor normalidad posible y se descarta el aprobado general. El consejero de Educación ha asegurado en rueda de prensa que el alumnado no va a perder el curso a causa del coronavirus. Los centros educativos del profesorado, la intención es que aprovechen el tercer trimestre para desarrollar las actividades de recuperación, de repaso, de refuerzo y, en su caso, ampliación de los aprendizajes anteriores que resulten más necesario para todo o para parte de su alumnado. El Gobierno de Navarra descarta un aprobado general y serán los equipos académicos de cada centro escolar los que decidan si un estudiante promociona o repite curso. Quiero trasladarles y desmentirles que se prescriba un aprobado general, considerándose la repetición de cursos una medida muy excepcional que deberá estar sólidamente argumentada, acompañada de un plan preciso de recuperación, ajustándose al marco general. Jimeno ha hecho referencia a la brecha digital que afecta a miles de estudiantes en la comunidad foral. Saben ustedes que son 6.969 alumnos. En este ámbito digital no se está pudiendo llegar a cada centro, a cada alumno, a cada alumna, y los docentes están repensando continuamente su intervención, haciendo desde luego un esfuerzo brutal y aunque se han optimizado medios de formación no siempre se llega. El consejero también ha confirmado que en julio los centros no permanecerán abiertos. Y Navarra, que va a destinar 700.000 euros para financiar proyectos de investigación para determinar los motivos que nos llevan a esta situación con el COVID-19. Esto para subvencionar los que reciban una valoración positiva por parte del Instituto de Salud Carlos III. Esta iniciativa es una de las contenidas en el decreto de ley foral aprobado este pasado miércoles por el Ejecutivo. El objetivo de la convocatoria extraordinaria de urgente es apoyar a proyectos de investigación que buscan nuevas terapias y ensayos de medicamentos o estrategias más efectivas. Hoy el vecindario de Cizur Mayor ha podido comprar productos de alimentación en el habitual mercadillo municipal de los viernes. Es la primera vez que se instala desde el estado de alarma. Desde que el pasado 13 de marzo quedará suspendido con el estado de alarma, la Plaza Idoia de Cizur no había vuelto a tener mercadillo como cada viernes, hasta hoy. El ayuntamiento cree que puede hacerlo a pesar de la prohibición que establece el decreto del estado de alarma. Esta resolución de alcaldía autoriza la reapertura bajo criterios de seguridad que establece su policía municipal y únicamente para puestos de primera necesidad alimentaria. Según el alcalde John Gondán, el martes, delegación del Gobierno comunicó a las jefaturas de policía que se iba a permitir, pero desde delegación del Gobierno nos aseguran que no ha habido ninguna autorización. Asegura el alcalde que está a la espera de una regulación del Gobierno de Navarra que fija el criterio a seguir. Entre tanto, Gondán interpreta que puede abrir el mercadillo parcialmente, como así ha ocurrido hoy. El Ayuntamiento de Cizur nos llamó por teléfono el jueves diciendo que sí queríamos empezar a venir a trabajar. 4 puestos de alimentación cumpliendo con todas las medidas de seguridad posibles. Se ha elaborado un poco pues como pequeños carriles para que de manera individual accedan a cada puesto, pues con una distancia pues eso de metro, metro y medio, pues todo lo que se puede también para que tengan acceso a coger la compra. La clientela ha respondido y ellos lo han agradecido. Hombre, pues llevamos 5 semanas sin trabajar y vendemos alimentos de primera necesidad. Creo que también tenemos
Yo creo que organizándolo así, que estamos en la calle y que necesitamos trabajar, sobre todo, claro. Habrá que ver si la semana que viene pueden volver a repetir y si esta imagen se extiende o no a otras localidades. Y ha sido detenido por acudir con un machete al centro de salud de Barañáin y después atrincherarse en casa de sus padres. Un hecho que ha sucedido esta mañana y que ha acabado, parece que bien. El hombre habría proferido amenazas en el centro de salud de esta localidad y agentes de policía foral lo reducían en casa de sus padres, como decimos, donde se resguardaba. La Guardia Civil se ha encargado de la investigación. De momento sigue y de momento también no se ha encontrado ni el cuchillo ni el machete. Y cada día de confinamiento nos deja también historias que llegan al corazón. La última la protagoniza Carmen, es una octogenaria que ha recibido la visita de la Policía Municipal de Pamplona. Le han entregado esta pequeña scooter para que pueda volver a salir a la calle cuando finalice el confinamiento, ya que el suyo se lo habían robado. La propia Carmen se lo contó a los agentes en una carta que les había escrito para agradecerles su trabajo estos días de pandemia. También les hizo llegar un bizcocho. Como respuesta a tanto cariño, ya lo ven, la Policía Municipal realizó una colecta para comprar esta scooter que espera estrenar muy pronto. Y en Tudela esta imagen la sirve en redes sociales. La policía local de la capital ribera, tras las fuertes tormentas de ayer, tuvieron que intervenir junto a bomberos achicando agua que había entrado en esa vivienda. La familia tuvo que pasar la noche en otro domicilio. Y esta semana finalizaba el plazo de presentación de proyectos de respiradores del Gobierno de Navarra, algo que ya han hecho varias empresas. La ganadora del concurso público se conocerá en una semana y los 300 respiradores estarán disponibles ya en las próximas. De fabricar material aeronáutico y de convertir de papel a respiradores tan demandados en la actualidad por la crisis del coronavirus. Así se ha adaptado el grupo M. Torres en sinergia con CEIMSA para presentar conjuntamente este proyecto al concurso público del Gobierno de Navarra. Con el conocimiento de unos y el conocimiento de otros, pues en un tiempo express, prácticamente de récord, aproximadamente 2 semanas, hemos establecido una configuración de producto que creemos el más apropiado para dar respuesta a las necesidades que en este momento tiene la sanidad navarra. Un equipo de 5 voluntarios han desarrollado este respirador que, si son adjudicatarios, deberán fabricar 300. CEIMSA Electromedicina lo que cuenta es con la certificación de fabricante de producto sanitario. De hecho, ahora mismo hemos ampliado la certificación a fabricantes de respiradores. Y contar con una licencia sanitaria para poder fabricarlo y seguir unos procedimientos de fabricación de producto sanitario que es bastante más exigente que la industria habitual. La diferencia de este equipo con otros es que no necesita de un sistema adicional mecánico para producir el aire que lo va a hacer funcionar, sino que puede funcionar directamente de la red de aire medicinal del hospital y de la red de oxígeno. El grupo M. Torres también está fabricando EPIs, válvulas, manillas y viseras protectoras para el personal sanitario. Hacen 130 de estas al día. A día de hoy han repartido medio millar. Una vez que tienes el diseño realizado en 3D, mediante el software de la impresora, preparas la unidad de procesado. Es una cuba con unas dimensiones donde puedes meter X número de piezas. Lanzas el trabajo a imprimir, ¿vale? Entonces llenas la unidad de poliamida en polvo, ¿vale? Una vez que se ha impreso y se ha enfriado, tienes que llevar las piezas a la cabina de chorreado, quitas todo el exceso de polvo y ya tendrías la pieza final. El grupo M. Torres, localizado en Torres del Orz, en la carretera que une Pamplona con Huesca, ha instalado un punto de avituallamiento para las diferentes policías que durante este periodo realizan controles de movilidad en la zona. Y los Sanfermines de Pamplona siguen estando en el aire. Conforme pasa el reloj, pues más. Este es uno de los iconos que nos marca la cuenta atrás, el reloj de la esquina de la calle Estafeta, esta tarde, que mantenía esa cuenta hacia el 6 de julio. Quedan 79 días, poco más de 2 meses y medio, y el Ayuntamiento de momento trabaja con todas las hipótesis posibles. Bueno, ya está. Ya me han mejorado el precio del seguro del coche. Me han hecho una simulación y me ha salido más barato que el que tenía con... Y encima todo rápido y aquí al lado, en la oficina de Caja Rural de Navarra. Es que todo es más seguro si estás cerca.
Club Waterpolo Navarra seguirá la próxima temporada en División de Honor. La Federación Española de Natación y los clubes han dado por finalizada la liga. Lo único que se tiene claro de momento es que no se producirán descensos. El conjunto de Manel Silvestre estaba en promoción para no bajar de categoría. Decisión que se extiende al resto de categorías nacionales, tanto la filial del Club Waterpolo Navarra como el equipo femenino, Waterpolo 9802, también que milita en la segunda categoría. El conjunto de Imanol Maiza era cuarto a 10 puntos del líder. Bueno, ya está. Ya me han mejorado el precio del seguro del coche. Me han hecho una simulación y me ha salido más barato que el que tenía con... Y encima todo rápido y aquí al lado, en la oficina de Caja Rural de Navarra. Es que todo es más seguro si estás cerca. Es uno de los barrios más desconocidos de Pamplona y este fin de semana va a protagonizar un documental que se va a emitir aquí en esta casa. Estamos hablando de Chabacoiz, un barrio que podremos conocer mucho mejor gracias a este proyecto audiovisual en el que han participado diferentes entidades. Un documental dirigido por Miguel Eraso y coordinado por la Universidad Pública. Podíamos hacer una liga porque teníamos igual 20 equipos de fútbol contra los del 7, contra los del 9. Y nos vamos con las voces de la Coral de Cámara de Pamplona y este Agur Jaunak que han grabado desde casa como mensaje de apoyo y solidaridad al confinamiento. Nada más. Feliz fin de semana. A ti, comercio. A ti, profesional. A ti, empresa. Queremos decirte que seguimos estando cerca, apoyándote y dándote las soluciones que necesitas. No dudes en consultarnos. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.